Buenos días, jóvenes estudiantes. Soy el docente Johan Rodríguez, por el cual les va a acompañar en estas primeras clases virtuales. Soy del curso de Historia y vamos a avanzar con este primer capítulo, que es la guerra contra Chile. Para ello, vamos a conocer cuáles eran las causas, las consecuencias, por qué perdimos y también por qué ganamos. Sí, ganamos en algunas campañas y las vamos a conocer cuáles son. Para ello, vamos a empezar con este primer capítulo a continuación. Para ello, les tengo que mencionar cuál es el propósito de aprendizaje, cuál es el propósito de esta sesión, de esta clase virtual, qué es lo que queremos conseguir, cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, propósito de esta sesión es, vamos a identificar las causas y las consecuencias de la guerra con Chile. Como le estaba mencionando, cuáles eran los hechos, cuáles fueron los motivos y después, ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué precio tuvimos que pagar para terminar con esta guerra? Para ello, vamos a formar unas preguntas retadoras. Estas preguntas retadoras te van a desafiar a ti para conocer, medir qué tanto conoces o qué tanto te falta conocer. Si aún no respondes estas preguntas, no te preocupes, que en el transcurso de esta clase virtual vamos a estar respondiéndolas una a una. Y así, finalizado esta clase virtual, poder responder de una manera más sencilla, de una manera más práctica, y así poder entender cuáles fueron las causas de esta guerra. Bien, la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de la guerra con Chile? Palabra clave, causas. ¿Por qué nos peleamos con este país, que no era vecino en aquel tiempo? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Las conoces? Si no las conoces, no te preocupes, que más adelante las vamos a estar respondiendo. ¿Qué intereses económicos incentivaron a la guerra? Sí, ¿qué intereses económicos? En toda guerra esconde atrás, en el trasfondo, un interés económico. Esconde motivos. Esconde intereses empresariales. ¿Cuáles fueron? Y por última pregunta, ¿cómo se dio las campañas bélicas? ¿Cuántas campañas tuvo la guerra contra Chile? ¿Cuántas ganamos? ¿Cuántas perdimos? ¿Y cuál era la situación política? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Había unidad en nuestro país? ¿No? ¿Estábamos preparados para una guerra? No se preocupen, la vamos a estar respondiendo más adelante. Continuando, vamos a realizar este primer capítulo, la guerra con Chile. Primeros antecedentes. Tenemos dos antecedentes importantes. El primer antecedente es la derrota marítima de Angamos y la invasión terrestre. Cuando se desató la guerra, nuestra primera línea de defensa fue el mar y estaba liderado por el Caballero de los Mares, que es conocido como Miguel Grau. Pero cuando esta batalla se pierde, se derrota marítimamente a los peruanos, los chilenos van a pasar a una invasión terrestre. Vamos a enfocarnos a la invasión terrestre. ¿Cuáles fueron las campañas de todo esto? ¿Y cuáles fueron los grandes héroes que dieron la vida por nuestro país? Sigamos. Cuando la batalla de Angamos se pierde y se pierde toda defensa marítima, los chilenos empiezan una segunda campaña, que es la invasión terrestre. Es por ello que su primer objetivo era desembarcar en Tarapacá. Y ese desembarco se desarrolló en Pisagua y más adelante se dio la batalla de San Francisco. ¿Cuál era el objetivo de los chilenos? En primer lugar, los ejércitos peruanos estaban en Tarapacá, en Tacna y en Arica, pero estos ejércitos no se habían unido, aún estaban separados. Es por ello que los chilenos, su objetivo fue separarlos, aislarlos, que no se unan. Por ello, Perú tenía un aliado, que era Bolivia, y los bolivianos, su presidente en aquel entonces era Hilarión Daza, ordena que su ejército regrese a Arica. Los chilenos y tanto los peruanos sabían que los chilenos iban a desembarcar en Tarapacá.
Y lo que hace el presidente boliviano es retirarlos de Tarapacá y mandarlos a Arica, así desprotegiendo, aislando al ejército de Tarapacá, porque los ejércitos de Tacna y Arica no se lograron unir. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Es que el ejército de Chile desembarcaron en Tarapacá y dejaron al ejército de Tarapacá solo, aislados. Producto de esto, el ejército chileno ocupó Pisagua y se internaron en el Cerro San Francisco. Una vez los chilenos bien enlistados y preparados, se dio la batalla de San Francisco el 19 de noviembre de 1879. Acá estamos observando que el ejército peruano no tenía una correcta organización y sus aliados no se podían comunicar abiertamente. Y este produjo la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879, que sorprendentemente tuvimos una victoria peruana, donde destacaron grandes héroes. Y aquí aparece Andrés Avelino Cáceres, más conocido adelante como el Brujo de los Andes. También tenemos a Francisco Bolognesi, con su famoso dicho, y también a Alfonso Ugarte. Estos personajes resaltan en el ejército peruano. Pero sucedió algo insospechado. Los mandos peruanos, al enterarse que los chilenos se dirigen al cerro, los peruanos ganan las alturas, suben primero al cerro, obteniendo pedrachos y armas y militares. Y de esta manera, anticipándose el ejército peruano, logra derrotar a los chilenos. Los chilenos retrocedieron y permitieron la victoria peruana. Sin embargo, sucede algo muy triste, llamarlo de esta manera. Es que las tropas peruanas no tenían suficientes armas, no tenían suficientes municiones, cosa que tuvieron que retirarse a Pachica, porque sabían que no tenían armas para seguir presionando al enemigo. Y cuando los peruanos, habiendo ganado la guerra, habiendo ganado la batalla, tuvieron que retirarse y abandonaron Tarapacá. Y de esta manera los chilenos ocuparon toda la provincia de Tarapacá. ¿Cómo es la historia, cierto? Los chilenos pierden la batalla, pero se quedan con el territorio. ¿Y esto por qué sucede? Porque el ejército peruano no estaba preparado para la guerra. Sigamos. Mientras que eso estaba sucediendo en el sur del Perú, los políticos en Lima, los políticos peruanos en Lima, no se habían enterado todavía que había una guerra. Pero ya habiendo perdido Tarapacá, ponen las barbas en remojo. ¿Y cuál era la situación del Perú? En primer lugar, ponen a Lizardo Montero. Es nombrado como jefe superior político y militar, el máximo comandante general al mando, Lizardo Montero. Y el presidente Mariano Ignacio Prado, en aquel entonces presidente, se marcha a Europa con el pretexto de buscar comprar armas, porque sabía que el ejército peruano no tenía armas, no tenía municiones, estaban peleando con callampas, con jefes. Es por ello que el presidente Mariano Ignacio se va a Europa a buscar armas, pero hasta ahorita no han llegado. Seguramente hay mucho tráfico hasta ahora. Hasta ahora no llegan las armas. Bien, cuando el presidente Ignacio Prado se larga a Europa, deja al mando al vicepresidente Luis de la Puerta, quien toma el cargo de presidente. Pero Nicolás de Piérola encabeza un golpe de Estado y lo vota este señor. Claro, como nosotros tenemos poquitos problemas y no tenemos nada más que hacer, nos hacen un golpe de Estado. Nicolás de Piérola toma el mando y hay una gran crisis política. Y producto de esa crisis política, la consecuencia es más adelante que el ejército peruano no esté bien organizado. En cambio, en Bolivia, el presidente Daza, que en aquel momento era,
asume la presidencia y el mando de los aliados el general Narciso Campero. ¿Qué sucede en aquel momento? El presidente Daza, que en aquel momento es también víctima de un golpe de Estado por un general llamado Narciso Campero. Narciso Campero vota al presidente boliviano y Narciso Campero toma las riendas políticas de Bolivia. Entonces, la situación política tanto de Perú y Bolivia no eran las más favorables, no eran las más óptimas. Había crisis política, no había unión. Y más adelante vamos a ver las consecuencias de esta. Una vez perdido Tarapacá, se comienzan las campañas de Tacna y Arica en 1880. Los chilenos desembarcaron en Hilo y dieron batalla al Alto de la Alianza. En el Alto de la Alianza es la única vez donde el ejército boliviano y peruano se unen, en mayo de 1880. Las tropas chilenas desembarcaron en Hilo y tomaron la ciudad de Moquegua. Una vez que tomaron la ciudad de Moquegua, se produjo la batalla de Los Ángeles. Esta batalla de Alta Alianza fue la última batalla. Después de esta última batalla, las tropas peruanas, al mando de Lizardo Montero, marchan hacia Puno. En vez de reforzar Arica, se quitan a Puno. Las tropas bolivianas, al mando del general Narciso Campero, se retiran hacia su patria para no intervenir más en la guerra. Chile captura Tacna y se preparaba para asaltar Arica. Como vemos, el general al mando Lizardo Montero no refuerza la ciudad de Tacna, no la refuerza, y más bien huye hacia Puno, pensando ahí dar lucha. Pero muy equivocada fue su decisión. La batalla de Arica, el 7 de junio de 1880. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo del ejército peruano era defender el Morro. Era el objetivo principal. Pero los peruanos no estábamos en la condición de defender. Es por ello que los chilenos nos mandan una carta de rendición. El mayor chileno, Juan de la Cruz Salvo, exigía la rendición de Arica, pero este obtiene como respuesta del coronel Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi estaba defendiendo Arica y hace su famosa frase y se hace héroe con esta frase: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Luego, Bolognesi consulta a los altos mandos peruanos, a sus oficiales, y sus oficiales le responden de una manera uniforme y le contestaron: pelear hasta quemar el último cartucho. De esta manera habían sellado su destino. ¿Cuál fue el resultado? Que 5.000 soldados chilenos derrotaron a 800 hombres que conformaban la guarnición peruana. Pese a la defensa heroica del Morro, fue perdida. Así, el Perú fue derrotado en Arica. Vemos una vez más que el ejército peruano no estaba organizado, pero se perdieron grandes vidas, valiosas vidas. Continuamos después de este RC. Continuando. Mientras que el ejército de Chile estaba avanzando por el sur, el ejército de Chile manda una expedición hacia el norte. Fue llamada la expedición de Lynch en septiembre de 1880. Chile envía al general Patricio Lynch para recorrer toda la costa del norte en una expedición. ¿Cuál era el objetivo de esta expedición? Como nosotros sabemos, el norte del Perú tenían grandes haciendas donde producían algodones, textilería. Eran las fábricas que tenía el Perú. Entonces, el objetivo fue pedir fondos. En otras palabras, que el ejército de Chile vaya al norte y robara todo lo que consiguiera. Y así privar al Perú de divisas extranjeras. ¿Qué significa esto? Que el Perú ya no pueda pedir prestado dinero a países europeos para financiar su guerra. Y además obligarlos a pedir la paz. Eso era el objetivo de Lynch. Dicha expedición impuso cupos de dinero o en especias, inutilizó ferrocarriles y destruyó las propiedades de los hacendados que no accedían a pagar el cupo.
El general Lynch iba en hacienda pidiendo dinero a los hacendados peruanos. Y si una hacienda peruana no le daba el dinero que el general Patricio Lynch les exigía, el ejército chileno les quemaba toda la hacienda. Esa era una manera de financiar la guerra con Chile. Esa fue la expedición de Patricio Lynch. Mientras que eso estaba sucediendo, en julio de 1880, los países europeos se empiezan a preocupar. E Inglaterra propone a países europeos y a Estados Unidos intervenir para finalizar la guerra. Ojo, recordemos algo. Inglaterra estaba financiando secretamente a Chile. Es Inglaterra quien le da los recursos para que Chile pueda invadir al Perú. Pero de una manera u otra, Inglaterra propone finalizar este estado de guerra. Es por ello que Estados Unidos se ofreció como mediador y convocó a Perú y a Chile, ofreció a Perú y a Chile una mediación en la bahía de Arica, a bordo del barco de la Caguana. En ese lado, Estados Unidos trataba de que estos dos países llegaran a un convenio, llegaran a la paz. Pero Chile exigía cesiones de territorios, quería tierras, territorios para él, a cambio de firmar la paz. Dicha mediación fracasó. Una vez que se perdió la campaña de Arica, Tacna y Tarapacá, los chilenos estaban ya listos para ir hacia Lima. Mientras tanto, el dictador Nicolás de Piedra organizó una defensa en Lima, pues que pensaba que los chilenos estaban a punto de invadirlos. Y los chilenos estaban al mando del general Manuel Baquedano. El dictador de Piérola tenía la seguridad de que el ataque vendría del sur y organizó dos líneas de defensa, San Juan y Miraflores. Lima fue defendida por personas de todas las edades improvisadas como soldados. Los hombres que lucharon fueron clasificados por edades. Los varones que tenían 18 a 30 años era el ejército activo, era la fuerza principal del ejército. Los hombres que tenían de 31 a 50 años era la reserva movilizable. Y los mayores de 50 era reserva sedentaria, los que ya apoyaban cuando todo estaba perdido. Pero la improvisación fue tan atroz y la falta de armamento nuevamente nos jugaba en contra, que la derrota era más que inminente, y en ambas líneas se perdieron. Por ende, ya Lima, siendo derrotada, siendo sumisa, el ejército chileno empezó a hacer saqueos, destrucciones, excesos, violencia, violaciones, robaban, y más que todo en el Barranco y en Chorrillos. Es por ello que aquí surge un ícono especial. Chile, ya habiendo derrotado a Lima, Chile empieza a querer bombardear la ciudad de Lima. Y es por ello que da un plazo de par de horas a que toda la población escape de Lima, porque Lima iba a ser bombardeada. Es por ello que Francia, al mando del almirante francés Abel Dupetit, le pide al general Manuel Baquedano un par más de horas para que saque a todos los residentes de Francia. Y es por esto que el general va a la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima se encuentra con una madre francesa. Aquella madre cuidaba a muchos niños huérfanos de la guerra. Y la madre le menciona al almirante que no piensa retirarse de Lima porque tienen niños que cuidar. Es por ello que el almirante francés toma una decisión drástica en la historia y le amenaza al general Manuel Baquedano que si Chile bombardeaba, destruía Lima, Francia iba a intervenir en la guerra y Francia iba a apoyar al Perú. Y lo mismo que le hicieron a Lima, lo iban a hacer en Santiago. Es por ello que el general Manuel Baquedano resiste de bombardear Lima. Y de esta manera, Lima es salvada. Gracias a un almirante francés, Abel Dupetit. Pero una vez ya derrotado Lima, ya estaba echada la suerte, el mando político fue encargado al general chileno Patricio Lynch. Patricio Lynch
fue encargado y recibió el mando político del Perú. Y así surge el gobierno de la Magdalena en 1881. Una junta de notables con el aval de Chile, junta de funcionarios, elige como nuevo presidente a Francisco García Calderón en el pueblo de la Magdalena, hoy conocido como Pueblo Libre. Chile busca negociar la paz con el nuevo gobierno, ya que a Nicolás de Piedra lo desconoce, y el nuevo presidente es Francisco García Calderón. Y Chile busca empezar negociaciones de paz, por la cual exigió la anexión territorial de Tarapacá. Todo Tarapacá iba a ser para Chile. Pero en cambio García Calderón mantuvo una postura de un acuerdo de paz sin cesión territorial. García Calderón no quería entregar territorios para la paz. Y finalmente García Calderón fue llevado junto a su familia a Valparaíso. Los chilenos, al ver que con García no se iba a obtener lo que ellos pretendían, lo mandan a toda su familia a Valparaíso, a Chile, donde ahí se olvidan de todos. Luego se delegó el mando al gobierno de Lizardo Montero, quien lo encabezó desde Arequipa. Y en Tarma renunció el 28 de noviembre, renunció en 1881 el dictador Nicolás de Piérola. Ya no tenía nada que hacer este señor, así que renuncia. Mientras eso estaba sucediendo en Lima, en la sierra pasa otro contexto muy diferente, que es la resistencia de la sierra. La resistencia de la sierra se da en 1882. Y la vamos a ver cuáles son las características de esto. En la resistencia de la sierra se dan dos campañas importantes. En la Sierra Central, una primera resistencia, y en la Sierra Norte. En la Sierra Central es encabezado por Andrés Avelino Cáceres, Dorregaray, donde su sede es en Junín, y lidera su ejército compuesto netamente de indígenas y inicia una campaña llamada Campaña de la Breña. Cáceres logra importantes victorias, importantes triunfos, por ejemplo en la batalla de Marcavalle, Pucará, Sangará y demás, y en Concepción. Es por ello que en Junín se rechaza toda presencia chilena y con grandes triunfos. En cambio, en la Sierra Norte, el general Miguel Iglesias consiguió derrotar a los chilenos en la batalla de San Pablo, en Cajamarca. Pero mientras que estos dos generales estaban luchando para buscar la resistencia contra los chilenos, sucede algo atípico. Se da el Manifiesto de Montán. Esto propiciada por el general Miguel Iglesias. Miguel Iglesias se pronuncia un manifiesto desde la hacienda de Montán, conocido como el Grito o Manifiesto de Montán. Miguel Iglesias manifestaba que era momento de hacer la paz con Chile. Cosa que los generales peruanos rechazaron enormemente esta petición. La rechazaron, como por ejemplo Andrés Avelino Cáceres, Montero y seguidores de García Calderón. Así que, viendo que estos Cáceres todavía estaban rechazando toda propuesta de paz, Chile vio como mejor intermediador a Miguel Iglesias. Así que en 1883 los chilenos decidieron negociar con Miguel Iglesias, negociar la paz. La batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883. Los peruanos todavía nos resistíamos a ser invadidos por los chilenos. Mientras tanto, Miguel Iglesias gestionaba la paz con los chilenos, mientras que Cáceres estaba peleando por la libertad, Iglesias estaba negociando con los chilenos. Vemos una vez más la falta de organización. Cáceres se mantenía una férrea resistencia en la sierra contra los chilenos, y Cáceres atacó a las tropas chilenas desde las alturas y logró hacerlas retroceder al ejército chileno. Cáceres estaba teniendo grandes triunfos, importantes triunfos en la tierra.
Pero los chilenos contraatacaron y triunfaron en Huamachuco. ¿Qué sucedió? Los Cáceres empezó en la batalla de Huamachuco a tener grandes victorias, pero una vez más, la falta de armamento, la falta de preparación le jugaron en contra. Y los chilenos mejor preparados hicieron un contraataque, donde se pierde en Huamachuco, y ahí se pierde la resistencia de la Sierra Central. En dicha batalla, León Soplado cayó prisionero y más adelante fue fusilado. Una vez ya terminado la resistencia de la sierra, la suerte del Perú ya estaba echada. Así que se firmó el Tratado de Ancón, un 20 de octubre de 1883, donde se determinó la anexión chilena de Tarapacá de manera definitiva y la ocupación de 10 años de Tacna y Arica. Tarapacá ya era territorio perdido y Tacna y Arica iban a ser ocupadas. Al término de dicho plazo, después de los 10 años, las poblaciones de Tacna y Arica iban a decidir mediante un plebiscito, que es un plebiscito, una consulta popular, si aceptaban integrarse definitivamente a Chile o por el contrario, deseaban su retorno al Perú. En estas dos, Tacna decide permanecer después de 10 años, regresar al Perú, y Arica decide regresar a Chile. Y así perdimos Tarapacá y Arica. Además, el país ganador debía de pagar 10 millones de soles o su equivalente en pesos chilenos. Después de haber perdido la guerra, nosotros tuvimos que pagarle a Chile todos los gastos que ellos cometieron. Las tropas chilenas iniciaron la desocupación de Lima hasta la convocatoria de una asamblea constituyente, que el 1 de marzo de 1884 se ratificó el tratado. El Tratado de Ancón entra en vigencia y todas la aceptan, ya sin más resistencia, ya sin más quejas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la invasión terrestre de Chile? ¿Qué nos dejó a nosotros? Uno, la pérdida de Tarapacá, definitivamente. Además, la pérdida del salitre y del guano, que eran los intereses económicos de Chile. Siguiente, la destrucción de vías de comunicación, haciendas, industrias, todo quedó destruido en la guerra. Una ruina del crédito exterior. El Perú no podía financiar, el Perú ya no podía pedir prestado dinero a otros países, porque no tenía dinero ni tampoco tenía garantías. Y también surge en el Perú el segundo militarismo. Tenemos acá unas grandes lecciones que es necesario reflexionar. La primera reflexión es, primero, el Perú no estaba organizado políticamente, aún había batallas internas y eso nos pasó factura. Observamos una gran desorganización del ejército peruano. Observamos que los generales no estaban peleando todos contra uno, sino se peleaban entre ellos. Y producto de eso, hasta hoy pagamos las consecuencias. La historia no se debe volver a repetir. Bien, jóvenes estudiantes, terminando ya esta primera clase virtual, espero sus preguntas, dudas, para poder estar resolviéndolas cada una de ellas. Así, jóvenes, tengan un buen día y hasta aquí es todo por hoy. Cuídense y suerte. Adiós.